pegó la lengua, padre. Pobrecito. Muy bien, muy bien. Me parece que vamos empezando y si alguno más viene, si alguien más viene, que nos enganche. Muy bien. Hoy vamos a estudiar la clase número 2 de la fe de Jesús. Voy a compartir mi pantalla, así podemos ver la clase. Y antes de empezar me gustaría pedirte, Lean, si podrías orar. Así empezamos esta clase número 2, por favor. Dale. Ay, gracias. Bueno, oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de tener un nuevo estudio bíblico. Señor, nos ponemos en tus manos, ahora que vamos a descubrir verdades, Señor, en tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares y como siempre te pedimos que nos dé inteligencia y sabiduría para poder comprender correctamente las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. No sé qué pasó con Luis, ya se fue. Si no, vamos a esperar unos minutitos más, a ver si alguien más se conecta. Voy a poner otra canción. Porque hubo 2 o 3 personas que me dijeron que se iban a conectar, pero no vienen. A ver. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí.
Muy bien. Hola, Wellesley. Bienvenida. Recién oramos y Amén, gracias, bendiciones. qué bueno. Recién vamos a empezar con la lección número 2 de la fe de Jesús. A ver. Ahí está. ¿Ven todos mi pantalla? Esta lección va a ser muy rapidita y vamos a... te voy a pedir, Lean, si me ayudarías a leer, pero vamos a leer solamente los versículos, ¿sí? No las opciones. Esta clase se trata sobre Dios y la relación de Dios con el ser humano, con nosotros, ¿sí? ¿Alguien más se está conectando? Entonces, la pregunta es así. Entonces vamos a hablar de Dios. ¿Cuántos dioses hay? Y lo vamos a ver en Efesios 4:6. No sé si tenés ganas de leer o se te dificulta por estar con el celular. No, leo bien. Leo bien. Bien, dice, pregunta 1, ¿cuántos dioses hay? Y el versículo que encontramos en la Biblia, en Efesios 4:6, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, entonces acá nos dice claramente en este versículo un solo Dios, ¿sí? Que es nuestro Padre, el Padre de todos. Segunda pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios? El En versículo Juan, que encontramos, sí, perdón, adelante. Sí, es en Juan 4:24 y dice así, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu, ¿sí? Y si vamos acá a la tercera pregunta, que es, ¿cuáles son las tres personas de la deidad o de la Trinidad? ¿Sí? La palabra Trinidad, por así decir, no existe en la Biblia, pero porque como nombra tres personas divinas, nosotros le decimos Trinidad. Vamos a ver qué dice en el versículo de Mateo 28:19. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad? Podemos leer acá en Mateo 28:19. dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, acá nos habla de tres personas, que muchos sabemos, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso que hay un solo Dios y vemos tres personas? ¿Sí? Vamos, para explicar esto, me gustaría agarrar un ejemplo, que lo puse por acá. Imaginémonos el agua. El agua, ¿cuántas aguas hay? Una sola agua, ¿sí? El agua es una sola. En diferentes estados, pero el agua una sola. Podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Imaginémonos, Dios al principio, imaginemos que era el estado líquido, pero Él estaba en el cielo y dijo, necesito ir a la tierra. Dios mismo necesitaba venir acá a la tierra para salvarnos, entonces tuvo que tener un cuerpo humano. Entonces se solidificó, ¿sí? Se solidificó y se hizo como el hielo, se hizo Jesús. Y Jesús es Dios mismo, es el mismo agua, ¿sí? Pero en forma de cuerpo humano, ¿sí? Es como Dios manifestado de otra manera. Y después Jesús se fue al cielo, ¿sí? Y dijo, me voy, pero les dejo mi espíritu para que los consuele, para que los ayude, para que esté con ustedes. Y nos dejó que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí? Es ese Dios que sabes que está ahí, donde vos estás, que sabemos que está acá con nosotros. No lo vemos, pero sabemos que está acá. Ese Dios
es el Espíritu Santo, que podemos decir es otra representación de Dios, otra manifestación en otro estado, en estado gaseoso, por así decirlo, ¿sí? Entonces esto tiene que quedar claro, es un solo Dios, pero ese Dios se manifiesta de diferentes maneras. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o va quedando claro? Es una manera muy linda de entenderlo, es como yo lo entendí, ¿sí? Vamos a otro ejemplo, puede ser el trébol, ¿sí? En el trébol nosotros, te digo, a ver, me traes un trébol, te traemos un trébol, si bien es uno solo, pero una hojita de trébol, pero tiene 3 hojitas a su vez, ¿sí? Entonces vemos 3, pero en realidad es 1. Y hay otro ejemplo al final, que después lo vamos a ver. ¿Cómo podemos entender el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios mismo manifestado de diferentes maneras. Y otra forma muy interesante de ver esto también es, por ejemplo, imaginémonos, ven acá, un triángulo. El triángulo es uno solo, pero tiene 3 puntas. Y Dios es igual. Dios es uno solo, un solo triángulo, pero lo podemos encontrar en diferentes puntas. Las 3 puntas son iguales, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 puntas iguales que forman el mismo triángulo. Bienvenido, Héctor. Muy bien. Estamos haciendo un repaso de la lección número 2, que es Dios y el hombre. Y vamos por la pregunta 3. La pregunta 1 era, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Pregunta 3. ¿Cuáles son las 3 personas de la deidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pregunta 4. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Vamos a ver en 1 Juan 4:8. Entonces, ¿cómo es el carácter de Dios? Lean, ¿nos podés ayudar leyendo? Sí, pregunta número 4. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios Es amor. es amor. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, cuando pensamos en Dios, no tenemos que pensar, Dios me juzga, o, ¿cómo? A veces hay personas que dicen, se pasó esto, una tragedia en mi familia, en mis amigos, o alguna tragedia, dice, ay, Dios, ¿por qué? Y hay mucha gente que le echa la culpa a Dios. Y nosotros tenemos que entender que Dios es amor. Y cualquier cosa trágica o mala que pasa no viene de Dios, sino de un enemigo de Dios que quiere que le hagan la culpa, le echen la culpa a Dios. Y hay un ejemplo que me gustaría compartir. Imagínense, un grupo de estudiantes van a un campamento. Y hay 2 grupos. Hay un grupo hay 3 grupos, imaginemos, dentro de ese campamento. Siempre en todos los colegios, en todas las clases, hay chicos súper obedientes y otros chicos que son terribles. Bueno, en este grupo, sí, a modo de ilustración estoy contando, hay un grupito que eran los santitos de la clase y otro grupo que eran los terribles, ¿sí? Entonces estos grupos fueron al campamento y resulta que los chicos terribles dijeron, vamos a hacer una maldad, vamos a hacer una broma. Y dijeron, vamos a tirar todas las carpas de todos los chicos a la noche, así se querían reír, querían hacer una maldad. Entonces estos terribles chicos tiraron todas las carpas, incluso las de ellos, menos la de los chicos de los santitos. Entonces, los santitos se levantaron, no entendían nada, y estos chicos terribles, claro, ellos mismos tiraron abajo su propia carpa, y todo el grupo de chicos se despertaron a la mañana y todas las carpas tiradas sobre ellos. Y entonces dijeron, ¿quién nos tiró la carpa? Y todos dijeron,
los santitos, ellos, estos chicos, los más bonitos, ellos seguro nos tiraron la carpa porque la carpa de ellos está intacta. Y los chicos terribles, los culpables, ¿sí? Se mataban de la risa. Entonces esto es lo que ocurre hoy en día. Dios es amor, es como decir del grupo de los santitos, pero hay un enemigo de Dios que se la pasa destruyendo y haciendo maldades y trata de hacer de que toda la gente le eche la culpa a Dios, ¿sí? Entonces, simplemente para mostrar que Dios es amor y cuando hay algo que es malo que ocurre, no viene de Dios, ¿sí? Porque Dios es amor. Continuemos, la pregunta número 5. ¿Cómo se considera Dios? ¿Cómo considera Dios al ser humano? ¿Qué siente al respecto? ¿Cómo considera Dios al ser humano y qué siente al respecto? Y acá en Primera de Juan 3, 1 y 2, ¿qué nos dice Lean? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy bien. Entonces acá, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? Clarísimo, y no nos dice una vez, nos lo dice varias veces, nos considera hijos de Dios. Y lo dice acá, hijos de Dios una vez, hijos de Dios nos los vuelve a reafirmar. Y cuando nosotros necesitemos a Dios, pensemos que vas a acudir a tu Padre, no a alguien extraño, alguien que es tu Padre, que le tenés que tener confianza y que te ama más que nadie. Si nos ponemos a pensar, imaginémonos el río, el mar. El mar es infinito, su agua es infinita. Así infinito es el amor de Dios. Y si lo comparamos con el amor del ser humano, es como una gota, ¿sí? Comparado con el mar, el amor humano es una gota y el amor de Dios es infinito como el mar. Muy bien, vamos a la pregunta número 6. Para los que recién llegaron, estamos repasando la lección número 2 de la fe de Jesús y el tema es Dios y el hombre. Esta clase va a quedar grabada en YouTube para que los que quieran repasarla o ver el principio, va a estar disponible un ratito después de terminar la clase. Y ahora la pregunta es, estábamos viendo que Dios nos considera sus hijos. Y la pregunta es, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Dios está preocupado por lo que te pasa a vos, Danilo, a vos, Matilde, a vos, Welsi? ¿O Dios no se preocupa? Vamos a ver qué dice en Salmos 40, 1 al 3. ¿Cómo dice? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muy bien, entonces acá vamos a dividir un poquitito por párrafos. Acá que dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros a veces pedimos algo a Dios, tenemos que tener la seguridad que Él nos está escuchando, ¿sí? Pero tenemos que ser pacientes, porque a veces no tenemos rápido lo que queremos, pero hay que ser pacientes porque Dios te va a dar lo que necesitas, te va a responder tu oración, pero en el momento indicado, ¿sí? Y acá dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Te dice muy claramente, Dios nos escucha, ¿sí?
y nos responde. A veces no de la manera que vos querés o de la manera que yo quiero, sino de la mejor manera que Dios sabe que es lo mejor. Nosotros estamos parados hoy, acá, en el presente, pero no sabemos qué va a pasar después en el futuro. Por ejemplo, no sabíamos que iba a venir este COVID y iba a cambiar la vida del mundo entero. No sabemos qué va a pasar mañana. Y a veces podemos pedir cosas que a la larga, si capaz supiéramos qué pasaría en el futuro, capaz no las pediríamos hoy. Entonces Dios, en su gran amor, como Él puede mirar toda nuestra historia de principio a fin, a veces Dios permite que pasen cosas que a veces nos parecen malo, ¿sí? Pero permite porque sabe que a la larga es lo mejor que nos podría haber pasado y porque también a veces en el trayecto tenemos que aprender lecciones, ¿sí? Lecciones para moldear nuestro carácter, para poder aprender cosas que nos va a servir en el futuro. Vamos a continuar. ¿Qué dice la siguiente pregunta? ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta del amor de Dios? Y vamos a ver qué es lo que dicen Juan 3:16, que este es un versículo muy conocido, todo el mundo lo conoce. Y acá nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos ha amado tanto, nos ama a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa? Imagínate, tenés tu hijo, tu primogénito, el que tuviste con toda la ilusión, y amás, sea independientemente cualquier hijo, los padres aman a los hijos, ¿sí? ¿Y dar lo que muera? No, creo que nosotros como seres humanos a veces no tenemos tanto amor como el amor que tuvo Dios de dar a su Hijo. Y no solamente Dios, sino Jesús mismo. Jesús dijo, lo dejo todo en el cielo y voy a rescatarte, hijo mío, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta del amor de Dios? Nos damos cuenta porque Jesús murió por nosotros. Y tenemos otro versículo que también nos recuerda, a ver, lean, si me ayudas a leer en primera de Juan 4, del 9 al 10, que también nos habla del amor de Jesús. Dale, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien. Entonces acá, ¿qué nos dice? Acá no importa lo que vos amás a Dios. Tenemos que ver algo más importante. Dios nos amó primero, nosotros pecadores, que nos portamos mal, que somos desobedientes, que impacientes, ¿sí? Rebeldes. Dios nos amó primero. Y nosotros, el poco amor que como humanos, o sea, para nosotros es máximo amor, pero es muy poquito, ¿sí? Es en respuesta al amor que Dios nos dio primero, ¿sí? Vamos a continuar. Y acá hay una pregunta que dice, espáciese tu mente en la bondad de Dios, en el gran amor con que te he amado. Si no te amara, no habría dado a Jesús para que muriera por ti. Sus brazos eternos te sostienen. Lo afligen todas tus aflicciones. Qué interesante. Todo lo que te pasa a vos, todas tus aflicciones, todos tus dolores, todas tus tristezas, todas tus debilidades, Dios las conoce. Y pensá, Jesús también pasó por lo mismo. Y Él te entiende. No hay nadie más en el mundo que te entienda mejor que Dios. Él te entiende y te quiere ayudar. Pero ¿sabes qué? También quiere que se lo pidas. Pedile, desarrolla una comunión con Dios. Y Dios te va a ayudar en todas tus aflicciones. Porque Dios, ¿qué dice acá? Lo afligen todas tus aflicciones. Si vos estás triste, Dios está triste. Si estás luchando con algo, Dios te está ahí luchando para darte las fuerzas. Grande es la fuerza que Dios concede por medio de su Hijo eterno.
Muy bien, y acá la misma Biblia nos da algunas sugerencias de cómo podemos confiar en Dios. Sí, confiar y desarrollar esa relación con Dios, ¿sí? Y la sugerencia es respetar el nombre de Dios. Y vamos a leer acá abajo que dice, respetar el nombre de Dios. En Éxodo 27. A ver si me pueden seguir, a ver, lean si... Oh, no sé si... oh, Sí, sí, se ve. un poquito, ahí está. Entonces vamos a leer acá. Respetar el nombre de Dios. ¿Qué dice en Éxodo 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa? No digas, no estés todo el día jurando, ay, por Dios, ay, te juro esto. No, el nombre de Dios es sagrado y hay que respetarlo en una manera que es una manera también de mostrarle a Dios nuestro amor. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que hacer? Obedecer a Dios. ¿Qué dice en Hechos 5:29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Entonces este versículo es muy importante. Nos dice que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia, ¿sí? Si alguien viene y un político viene y te dice, no, ya la Biblia ya pasó de moda, ya no sirve, vamos a hacer una nueva Biblia. ¿Qué hacemos? ¿Le obedecemos? No, muy bien. ¿Ahí quién me está respondiendo? Sí, no. Muy bien. No le hacemos caso. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si, por ejemplo, tu marido te dice, o tu hijo rebelde, no sé, por dar un ejemplo, ay, quiero esto, que es en contra de lo que la Biblia dice. ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos al marido porque lo amo y porque es mi compañero o obedecemos primero a Dios? Primero a Dios, ¿sí? Y Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Siguiente consejo, poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué dice en Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien, entonces acá que nos dice, hay que buscar a Dios en primer lugar en nuestra vida. Si hoy te hago una pregunta, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué me vas a decir? ¿Mi familia? ¿Mi trabajo? ¿Mis hijos? No. Primero Dios, mi prioridad en la vida, primero Dios, sí, después mi familia, después mi trabajo y todo, pero primero ponerlo a Dios en primer lugar, ¿sí? Y todo lo que necesites, toda cualquier cosa, ¿sí? Sabes que si pones a Dios en tu lugar y te jugás por Dios, Dios se va a jugar por vos, ¿sí? Dios nos conoce independientemente a cada uno. ¿Sabe? Imagínense, hay un versículo en la Biblia que dice de que Dios conoce cada cabello. ¿Cuántos pelos yo tengo acá? ¿Cuántos cabellos? Ni idea, no tengo idea. Sí, pero Dios sabe cuántos cabellos, cuántas células tengo, sabe qué neurotransmisores están corriendo en mi cerebro, saben cómo me siento, cuando me angustio, cuando lloro, sabe, a veces uno dice, no, no me pasa nada, estoy re bien. Dios sabe exactamente qué es lo que pasa en tu vida, en la vida de otros. Y por eso hay que pedirle a Dios y ponerlo a Dios en primer lugar para poder desarrollar una relación tan cercana con Dios de amistad que haya tanto conocimiento entre Dios y nosotros que yo ya a veces le digo algo, Dios me entiende y cuando Dios me responde, lo entiendo, ¿sí? Pero primero para desarrollar eso de poder entenderme con Dios fácilmente, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que conocerlo a Dios, ¿sí? Tenemos que pasar tiempo con Dios para aprender a escuchar su voz, porque no es que de un día al otro, ya escucho todo, no. Hay que desarrollar el hábito de orar, de comunicarnos y poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Y acá dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tengas en tu corazón se te va a dar
en añadidura si buscas primero a Dios. Siguiente consejo, amar a Dios de todo corazón. ¿Y qué dice en Mateo 22:37? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien. Entonces hay que amar a Dios con todo lo que somos, ¿sí? Más claro, imposible. Con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con todo lo que tenemos, ¿sí? Todo Dios nos lo da y con todo hay que alabarlo a Dios, ¿sí? Entonces acá hay una pregunta que es un compromiso que vos y que yo tenemos que hacer. Y es un compromiso de fe. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo en Dios el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en estas tres personas de la Trinidad. Creemos que es un solo Dios, pero Dios se manifiesta y se muestra de tres maneras diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Decidís amarlo y obedecerle a Dios como tu Padre Celestial? ¿Sí? Y ahora se pueden sacar el silencio y pueden responder o pueden escribir en el chat, ahí que sí, que amamos a Dios y decidimos amar y obedecer a Dios y poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Pero esto no queda ahí la lección. Vamos a ir un poquitito más allá para conocer a Dios, ¿sí? Porque nosotros necesitamos conocer en exactitud lo máximo posible. Y acá dice, Dios es uno manifestado en tres personas, justo lo que estábamos viendo, que Dios tiene tres puntas, ¿sí? Y es como un triángulo, las tres puntas son iguales, pero es un solo triángulo, ¿sí? Y voy a explicar rápidamente algo que lo expliqué al principio de la clase, pero no sé si capaz algunos se lo perdieron, y lo voy a explicar rápidamente, como que Dios es, imagínense el agua, es el estado líquido, una sola agua, pero se manifiesta en tres diferentes estados. Tenemos el líquido, imaginémonos que Dios es líquido, pero Dios un día tuvo que venir como Jesús, sí, envió a Jesús, vino él mismo, pero no podía venir como espíritu, sino que tenía que tomar un cuerpo humano, sí, un cuerpo físico. Entonces dijo, me voy a hacer sólido, sí, cambió de estado, Dios mismo, y se solidificó, sí. Y después, cuando Jesús se fue al cielo, dijo, me voy, pero te dejo mi espíritu, el Espíritu Santo, sí, y es como, y es ese Dios que sabes que está ahí, en tu casa, con vos, conmigo acá, pero no lo vemos, pero sabemos que está Dios. Ese Dios es otro estado de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Y para ir un poquito, vamos a tener otra clase sobre el Espíritu Santo, pero si hoy a vos te digo, ¿quién es el Espíritu Santo? Tenés que pensar que a veces cuando, vieron que a veces tenemos una vocecita de la conciencia que le decimos, que esa vocecita de la conciencia es la que nos dice, sí, haz eso, está bien. No, 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 mejor no hagas eso porque está mal. Y es la conciencia que nos dice, bueno, Dios, el Espíritu Santo es el que habla a la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo me está llamando, ¿sí? Que sabes que esa voz viene de Dios, es el Espíritu Santo que nos está hablando, nos está enseñando, nos está convenciendo, ¿sí? Nos está mostrando el camino. Y es ese Dios que está acá, pero no lo vemos, ¿sí? Es otra manifestación de Dios mismo. Y también había dado el ejemplo, un trébol, ¿cuántas hojas ves? Son tres, pero en realidad es un solo trébol, ¿sí? Es como podemos ver, Dios es uno solo, pero tiene tres partes, ¿sí? Y vamos a ver. Entonces estábamos viendo, Dios es inmortal, para saber un poquito más, ¿no? Inmortal, ¿qué significa eso? Dios nunca muere. Dios es vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si Dios es vida? ¿Sí? Si lo matan, vive. Si a Jesús lo mataron en la cruz, vive, porque Jesús, Dios mismo, es inmortal, es vida, nunca muere, ¿sí? Es espíritu,
y es eterno. ¿Qué significa que es eterno? Que dura para siempre, ¿sí? Termina cualquier cosa, ¿sí? Y es para siempre, ¿sí? Y podemos ver el amor de Dios en tres formas. En la naturaleza, ¿sí? Porque Dios creó la naturaleza para que nosotros seamos felices. Podemos leer la gran carta de amor, que acá tengo mi Biblia, ¿sí? La carta de amor de Dios, que es la misma Biblia, ¿sí? Y también podemos ver el amor de Dios por Jesús. Entonces, si hoy te pregunto, ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿Qué le respondes? ¿Cómo sabes que Dios te ama? Tres cosas. Por la naturaleza, por la Biblia y por Jesús. Nosotros por tres cosas, para empezar, ¿no? Sabemos que Dios nos ama. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra actitud hacia Dios con este gran amor que recibimos de Dios? Tenemos tres cosas, tres decisiones que debemos tomar. Debemos confiar en Dios, confía, ¿sí? Debemos guardar sus mandatos, lo que Dios te dice, los consejos que Dios te da, las órdenes que Dios te da, es para tu bien, ¿sí? Porque te quiere cuidar, porque te quiere ayudar. La semana pasada lo vimos y Leandro nos daba un ejemplo de, tenemos que, ese ejemplo de que a veces pensamos que Dios nos dice todo no, ¿sí? Pero en realidad Dios nos protege, nos pone su cerco. Y pensá, un niño chiquito va y se toca y se electrocuta. ¿Sí? Dios te dice, no, no toques la electricidad. Un padre le dice al hijo, no toques la electricidad porque te vas a electrocutar. ¿Y qué pasa si se electrocuta? El nene no entiende, pero si se electrocuta, vas a ver lo que es. Y es lo mismo con nosotros. Dios nos dice, no toques la electricidad, no seas desobediente, haz lo que yo te digo, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir, aunque no entendamos a veces, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se murió tan joven esta persona? ¿Sí? A veces no entendemos, ¿sí? Pero Dios permite las cosas por algo. Capaz que esa persona iba a pasar algo, no sé, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y amarlo a Dios y nos va a ir bien, ¿sí? Y como también estamos tratando de acercarnos a Jesús, a Dios, acá la lección de la fe de Jesús, al final tiene estos 7 ejemplos, estos 7 versículos sugeridos para leer durante la semana, ¿sí? Entonces, vos te levantás y decís que esto en realidad es una lección por semana. Nosotros estamos haciendo 2 por semana, ¿sí? Pero te despertás y decís, ¿qué voy a leer? ¿Sí? ¿Qué leo? Quiero comunicarme con Dios. Bueno, acá tenés unos versículos que podés leer, son cortitos, 5 versículos, 4 versículos, 6 versículos cortitos, pero poné a Dios en primer lugar en tu vida. Despertate y cuando te despertás a la mañana, pensá, tengo que comunicarme con Dios. Hoy, imagínate, Dios está todo el día al lado tuyo esperando que duermas y dice, a ver, ahora que se despierte y que me dé buenos días, que me dé el buenos días Matilde, que me dé el buenos días Maidel y Maru, quiero que me dé el buenos días. Y entonces te despertás y le decís, buenos días, Dios, a ver, ¿qué tenés para contarme? Y abrís la Biblia y lees. Y después estás durante todo el día en comunión, estate con Dios. Sabes que Jesús está al lado tuyo, es tu mejor amigo, tu hermano, tu padre, tu madre, tu todo, ¿sí? Y después, a la noche, Jesús sigue con vos y te dice, dame buenas noches. Y entonces orás otra vez, ¿sí? Pero que todo nuestro día esté en comunión con Dios, ¿sí? Que Dios nos fortalezca, que nos ayude a cada uno de nosotros y que Dios nos ayude a poder contactar con Él, ¿sí? Y ya con esto, acá hay otro que también hablábamos de cómo podemos ver en la naturaleza el amor de Dios, ¿sí? Y acá hay un versículo que dice, los cielos
cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En orden admirable del Sol, de los planetas y de los cometas, no pudo proceder sino del plan y según la orientación de un ser omnisapiente y omnipotente. De ahí se sigue que Dios es en efecto un Dios divino, sabio y omnipotente. Acá nos da 3 características de Dios. Dios es divino, ¿sí? Dios es sabio, ¿sí? Y Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que Dios todo lo puede. Y cuando Dios todo lo puede y entendemos eso, sabemos que a veces nosotros no tenemos soluciones, no tenemos salidas y decimos, ¿cómo resuelvo esto? Si no sé, ¿sí? Vos no sabés, pero Dios lo sabe. Cuando no tenés ninguna puerta que se te abre, Dios te va a abrir una ventana, aunque sea, para ayudarte, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro esto. Dios es omnipotente y Dios es sabio, entonces Dios te va a dar con sabiduría lo mejor que necesitas. Es un ser que está sobre todo y infinitamente sabio. Entonces, muy bien, y esto, como siempre, compartamos con otros, ¿sí? Para llevar este mensaje. Bueno, y con esto damos por finalizada la clase. No sé si hay alguna pregunta. Lamento por los que llegaron tarde, que fue una clase cortita. Y también, perdón, Maideli, que ella está en otro grupo, porque ella había empezado, pero había perdido algunas clases y yo me olvidé, lamento, me olvidé de pasarte el link antes. Esta clase va a quedar grabada, les voy a pasar el link del YouTube y me gustaría escucharlos si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aportar. A ver, vamos a leer en el chat si hay alguna pregunta. Perdón, Caro, ¿esta Sí. clase es la del sábado? No, esta clase es una clase que hicimos, no, es diferente la del sábado. ¿Cuál? ¿El sábado que viene o el sábado? El sábado pasado. El sábado pasado no, el sábado pasado hablé sobre el cielo. La clase está grabada, hice una comparación entre el cielo y el jardín del Edén. Fue muy cortita y si pueden verla, les voy a volver a pasar el link. Esta clase que viene, les voy a confirmar si este viernes, el viernes va a haber una clase que es la lección 5, pero también tenemos la lección 3, voy a tratar de confirmarles para el viernes, la lección 3, y el sábado va a ser la muerte, temas, ¿qué pasa cuando uno muere? El sábado. A ver, voy a leer rápidamente el chat. Revelada por Dios. Dios, me están pusieron las respuestas. Muy bien, Dios primero y todos los días hay que orar. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, aportar. Bueno, es una... Entonces, Sí. ¿ya va a haber clase los miércoles entonces? Ah, vos estás emocionada los miércoles. Voy a dar esta clase y voy a tratar de hacer las clases viernes y sábado, por lo general. Ok. Solamente alguna vez para repetir alguna clase, vamos a dar la clase de los viernes. Empecé un grupo, sí, pero igualmente voy a tratar de que las clases sean los viernes. El miércoles que viene capaz voy a dar clase, sí, pero más que todo los viernes. Sí. No sé si hay Entonces esta clase no es repetida. esta clase, Maru, creo que vos estuviste. Esta es la lección número 2 de la fe de Jesús. Ah, sí, sí. Gracias Sí, por perdón. conectarte, repitiéndolo la clase, pero igual esta clase la di un poquito diferente, con otros ejemplos diferentes que la primera vez, porque a medida que voy dando las clases es como que yo también se me ocurren nuevos ejemplos y voy perfeccionando un poquito más. Muy bien, igual siempre nos sirve reafirmar, ¿no? Los conocimientos. Muchas gracias por todos los que participaron y para terminar,
Vamos a orar. ¿Hay alguien que le gustaría orar? ¿Que tiene ganas? ¿Hay algún pedido de oración, algún agradecimiento que quieran compartir? Hermana, un pedido de oración. Sí, Fernando. No sé si podemos pedir por todas las personas que están pasando por el COVID, que están en los hospitales, también por los niños pobres y las familias que están sufriendo. Sí. Vamos a orar por todos ellos, porque es una situación hoy, yo trabajo, no sé si les he comentado, yo soy médica y trabajo en la parte de radiología, de diagnóstico por imágenes de tumores. Y bueno, ahora estoy trabajando online y la verdad estoy contenta de qué área de la medicina estoy trabajando porque no tengo que ir al hospital y la verdad soy media miedosa, no miedosa, pero es como que no me quiero tampoco contagiar, ¿sí? Y bueno, trabajo remotamente con la computadora y bueno, hoy me informaron que yo pensaba que bueno, capaz hasta fin de año o algo así, pero no, nos dijeron que voy a estar trabajando remotamente hasta junio del próximo año, o sea, un año trabajando desde mi casa. Así que, bueno, sí, vamos a orar por toda la gente, todos los afectados y por las familias y por todos los necesitados. No sé si hay algún pedido más. ¿Dónde trabaja, doctora? ¿Qué? Estoy trabajando en el Massachusetts General Hospital, acá en Estados Unidos, y que es para Harvard University, que es la Universidad de Harvard. ¿Algún pedido más? ¿Algún agradecimiento? Bueno, vamos a orar. Le quisiera pedir a Leandro, ¿quisieras acompañarnos en oración? Dale, Por favor. oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por todas las palabras que pudimos leer hoy. Te damos gracias, Señor, porque siempre hay cosas nuevas para aprender en tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque a través de Carolina hoy pudimos entender lo grande que eres y lo todopoderoso, Señor, que también eres. Te pedimos en esta noche que el Espíritu Santo esté cada día con nosotros, ayudándonos a cambiar nuestro carácter, a ponerte siempre en primer lugar, Señor. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, pero también eres celoso, Señor, y no te gusta que pongamos otras cosas antes que a vos. Te pedimos, Señor, para que cada día podamos crecer en la palabra y te pedimos también, como mencionaba el hermano, una bendición fuerte y grande para todas las personas, Señor, que en este momento en el mundo están sufriendo por esta situación del coronavirus. Te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, refuerce cada alma, refuerce cada persona que está pasando angustia, que está pasando dolor, que está lejos de su familia. Te pedimos, Señor, por tu misericordia y tu bondad, que toque su corazón, Señor, y que estés con ellos en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Lean. Y el viernes que viene, sí, voy a dar una clase. El viernes que viene, Julio, ya estamos terminando, alguien se conecta. El viernes que viene tenemos la clase, igual que el viernes pasado, un poquito más temprano que hoy. Voy a pasar la información por el WhatsApp. Vamos a hablar el tema la oración. Es la lección número 3 de la fe de Jesús. Y eso es para el grupo que está empezando. Y el grupo que usualmente tenemos, nuestro grupo, que vamos a hacer la lección número 5, el grupo que está Maru, que está Héctor, vamos a hacer la salvación, es el tema. Pero si no, yo los voy a mandar a cada uno porque con los horarios, ¿sí? Y bueno, y si el que quiera repetir y estar, todos bienvenidos, ¿no? Muy bien, los espero el viernes y bueno, tengan un lindo
resto de semana. ¿Sí? Bendiciones. Chao. Gracias, bendiciones para todos. Bendiciones para todos ustedes. ¿Cuántos somos? Amén. Somos 11, 12, alguien se fue. Voy a sacar una foto. Así sé quiénes son los presentes. Bendiciones. Dios los Amén, amén.